Salmo 62 y el refugio del alma. El contexto del Salmo 62 nos es familiar a todos, principalmente cuando nos hemos sentido afligidos, lastimados, y que hay cosas que ni la razón alcanza a explicarnos de las cosas que suceden alrededor de nosotros y nos hieren. Es muy común que los problemas del alma los traduzcamos en los problemas de la mente y en los problemas de la conducta. Es muy común que los problemas que cargamos en el alma se conviertan en adicciones o en vicios, porque no tenemos otra manera de resolver nuestros problemas. Y entonces la vida se descompone para siempre. Por otro lado, la Biblia, en este Salmo 62, un salmo escrito por David en un momento muy difícil de su vida, probablemente el momento más difícil de su vida. Nos dirige, nos enseña, nos voltea a mirar a Dios como un refugio del alma. Entre tantas confusiones que tenemos en la vida, no saber cómo resolver los problemas, no saber cómo lidiar con los conflictos del alma, de pronto tomamos caminos incorrectos, de amargura, de dolor, de tristeza, que nos doblegan y nos quitan la vida. El salmista escribe este salmo para enseñarnos a mirar a Dios. Escribe este salmo para que podamos encontrar un refugio para nuestra alma. Jesús había dicho en el Evangelio según San Mateo: vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi carga es fácil y ligera, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y hallarán descanso para sus almas. Esas mismas palabras que siglos antes también fueron pronunciadas en la forma de David, son palabras constantes del Evangelio para un lugar donde nadie puede meterse. Nadie. Podemos ir a una terapia de psicología para poner en orden nuestros pensamientos, si lo logramos. Podemos ir a un médico para curar nuestras enfermedades, si lo logra. Pero ¿a dónde vamos cuando el alma está angustiada, afligida y lastimada? ¿A dónde vamos? No hay ningún tratamiento para el alma. Entonces el hombre, confundido, dirige su vida a las adicciones, a los vicios o a declinar su vida. Este salmo es un gran salmo, y todo lo que es como este salmo, indudablemente tiene que surgir de un momento importante en la vida. El momento más crítico, más doloroso de la vida de David fue resuelto por Dios, y así lo testifica en este Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, y no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinarán contra un hombre, tratando todos ustedes de aplastarle como pared desplomada o como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen con su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación.
es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi fuerte y mi refugio. Esperen en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramen delante de Él su corazón. Dios. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíen en la violencia, ni en la rapiña, no se envanezcan. Y si se aumentan las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, tuya, oh Señor, la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Escribe David este salmo en medio de lo que se llama la tragedia de la casa de David. Comienza desde el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, y termina hasta el capítulo 18, la tragedia. Dura aproximadamente 3 años esa tragedia. Él escribe este salmo no cuando comienza ni en medio de la tragedia, cuando ha terminado todo esto. En el capítulo 13 se narra la historia de Amón, el hijo mayor de David. David tuvo 20 hijos. Tuvo 8 mujeres y 10 concubinas. Tuvo hijos con las concubinas y con las esposas. Entre los graves problemas que sucedieron en su casa fue que atendió perfectamente sus deberes como rey, pero no atendió sus deberes como padre ni como esposo. Tenemos una tendencia natural a atender las cosas que no son importantes por atender las cosas que son urgentes. La economía y el bienestar siempre son urgentes. La paternidad y el matrimonio son importantes. Y quien atiende lo urgente, desestimando lo importante, verá derrumbar su casa. Sin embargo, esa tragedia de la casa de David tenía mucho que ver con el pecado de David, con aquello que Natán había hablado un día con David y le dijo: no se apartará la espada de tu casa. En la primera escena vemos a Amón enamorado de su hermana Tamar y la deseaba tanto que engañó a su padre y engañó a su hermana para que su hermana fuera a su alcoba y allí la violó. Y después de que la violó, la rechazó y la corrió. Esa afrenta quedó grabada en el corazón de David, pero quedó grabada en el corazón de Absalón, que era hermano de Tamar. Amón era medio hermano de Tamar y medio hermano de Absalón. La mamá de Absalón y de Tamar era Maca. Y qué terrible cuando los problemas quedan grabados allí como un rencor para encontrar el momento de desquitarse. Dice el pasaje que pasaron 2 años, el capítulo 13 del segundo libro de Samuel, que pasaron 2 años. Y entonces Absalón organizó una fiesta. Nunca le manifestó su malestar a Amón por lo que le hizo a su hermana. Pero cuando llegaron a la fiesta lo emborrachó y le dijo a sus siervos: mátenlo. Y lo mataron. A un primer dolor le siguió otro dolor, pero no terminó allí. Pronto en el capítulo 13, capítulo 15, encontramos la secuencia de la historia. Y en la secuencia de la historia encontramos a Absalón otra vez. Vuelve Absalón a la escena
que era el tercero de los hijos de David. Su nombre significa el Padre es paz. Y es destacado en el libro de los Reyes por su belleza. Dicen que era hermoso, también Amón era muy hermoso. Que era destacado por su belleza y por su abundante melena. Tenía un cabello rizado muy hermoso. Y había en el corazón de Absalón ocupar el lugar de David. David ya era un anciano. En la batalla que tiene Israel que tienen los fieles a David contra Israel, porque se divide el reino con Absalón, no permitieron a David pelear porque ya era muy grande. Lo cobijaban. Y en ese momento de la vida, David ve derrumbar su casa. El hijo, Absalón, pretende el trono y para eso empieza a seducir al pueblo, diciéndoles que él puede resolver sus problemas, y trabaja por espacio de 2 años tratando de ver la manera de poder usurpar el trono de su padre David. A veces me he preguntado, ¿qué había en el corazón de Absalón desde su niñez para que Absalón quisiera matar a su padre y usurpar su trono? Porque el pasaje es muy claro cuando dice que Absalón quería usurpar el trono y también dice que quería matar a David. ¿Qué había en el corazón de Absalón? ¿Qué se había construido? Y entonces dice que la historia, que seguía Absalón tratando de seducir, tratando de ganarse al pueblo, y de alguna manera lo logra. Y entonces un día, en una comida, cuando Absalón tenía lo suficiente y gente de peso en el reino de David a su favor, celebra una comida. Y le dice a través de mensajeros en todo Israel, cuando suene la trompeta, en todo Israel digan, Absalón reina sobre Israel. Y así lo hicieron. Entonces dice que David le dijo a sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podemos escapar de delante de Absalón. Démonos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Es decir, David entró en angustia. No alcanzaba a discernir David todo lo que sucedería a raíz de esto. Y entonces, no solo eso, sino que amigos, consejeros, militares leales a David, traicionaron a David y se fueron con Absalón. El peso de perder el poder, el peso de perder la autoridad, el peso de perder lo que se ha ganado a través de la vida, es un peso muy grande. En ese momento de David, él era un anciano, y a veces pienso cómo la vejez puede ser cruel para muchos. Cuando arrebatamos a la vejez la autoridad, el poder, la decisión, la determinación, y nos volvemos contra ellos. No puedes salir, tienes que tomarte esto, no tienes que comer aquello, ponte esto, quítate aquello. Son tiranías que tenemos en la vida y que a veces creemos que por bien de nuestros padres. No, mentira, eso no es cierto. Porque no sabemos respetar la vida de nuestros padres y de nuestros ancianos. Y no sabemos respetar su autoridad y su autodeterminación. Pero entonces
sufre esta situación David y llega el momento en el que uno de los principales consejeros de David, Ahitofel, se va del lado de Absalón y le dice: actúa rápido, persigue en este momento a David y mátalo. Pero vino otro consejero que desvirtuó ese consejo. David hace una expresión que dice mucho: tal vez Absalón me alcance y me mate, porque Dios haya decidido terminar mi vida de esta manera. Estaba confundido, pero entra en un momento de lucidez y entonces hace un plan y le dice a sus allegados: este es el plan que tengo. Teniendo un consejero infiltrado en el reino de Absalón, desvirtúa todo lo que le aconsejen a Absalón, logra David tener ventaja de un día más para escapar y poder organizarse, porque sabe que de todas formas entra en este caso al desierto. David le dicen: vete al desierto con toda su gente. Entra al desierto y llega a un punto de una crisis donde David sufría y no entendía lo que estaba pasando y por qué Absalón quería matarlo. Entonces, David llega a una ciudad, Mahanaim, campo de Dios, tierra de Dios. Y hombres que vivían lejos de él se acercan a él, le traen de comer, lo cobijan, lo ayudan y son un bálsamo para David en un momento crucial. Después de haber comido en Mahanaim, David planea cómo va a pelear contra el ejército de Absalón. En ese momento a David no le interesaba tanto su vida como la vida del pueblo, porque él ya era un anciano. Llega Absalón, pelea contra él, pero David vence a Absalón. Joab, que era un hombre, ¿cómo podría describir a Joab? Joab tenía maldad, era un hombre oportunista y era un hombre impulsivo. Oye que cuando Absalón está huyendo en un mulo, su cabellera queda enredada entre las ramas y queda colgando literalmente. Y entonces una persona le dice a Joab: he visto a Absalón con una rama. Y Joab le dice: ¿y por qué no lo mataste? Porque David ha dicho: por favor, no toquen a Absalón. Sean benévolos con Absalón, les dijo. Y entonces dice que todo el pueblo oyó que cuando iban saliendo para la batalla, David les gritaba: tengan misericordia de Absalón, no toquen a Absalón. Y entonces Joab le dijo: pues lo hubieras matado. Se fue Joab a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas y le atravesó 3 veces el corazón y lo mató. Qué dolor había en el alma de David. Una hija violada por su medio hermano, un medio hermano, un hijo muerto por otro hijo, y ahora Absalón estaba muerto. Esa escena trajo grandes dolores al alma de David. Dice la Biblia que lloraba y que gritaba, y que el pueblo oía los gritos de David, el dolor que tenía
por lo que había pasado. No solo había sufrido la deshonra de la violación de su hija, el dolor de perder a un hijo, el dolor de saber que otro hijo lo había matado, el dolor de saber que su hijo usurpaba el trono y el dolor de quienes lo abandonaron al final de sus días para estar con Absalón. Y luego la muerte de Absalón. Yo me pregunto, ¿a dónde vamos cuando pasamos esos dolores? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es el camino que tomamos cuando algo nos ha lastimado tan fuertemente en la vida? ¿Cuál es la respuesta que tenemos para el alma cuando cosas así nos suceden? Porque son cosas que nos sorprenden, que suceden cotidianamente y a todos sin excepción nos alcanzan. Tarde o temprano. Es probable que todos nosotros carguemos una herida de algo que alguien nos hizo y que no podemos con ella. ¿Y a dónde nos va a arrojar el dolor? ¿O a dónde nos arroja la tristeza? ¿O a dónde nos arroja la amargura? Y es muy probable que a partir de una situación como esta, la vida cambie radicalmente en la conducta. Si pudiéramos decir de qué manera la vida nos ofrece desahogar este tipo de problemas, tendríamos que hablar de los vicios, del alcohol, de las drogas, del sexo, de todo lo que se convierte en un vicio, o de las adicciones, porque no tenemos otro camino. Tratamos de huir de nuestra realidad, de ausentarnos de las cosas que nos están sucediendo. Pero ¿qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacemos con el dolor? ¿A dónde buscamos ayuda en el dolor? Y entonces David tiene una respuesta, porque después de haber vivido todo eso, siempre David hizo de las experiencias de su vida una experiencia con Dios. David conocía a Dios, falló muchas veces, fracasó, pero siempre iba a Dios. Esto se parece a nuestra vida, es decir, no somos intachables, nadie es intachable, yo no soy intachable, nadie es intachable. Cargamos entre nosotros la vergüenza de nuestra vida, nuestras mentiras, la falsedad, el dolor, el coraje, el enojo. Y lo llevamos en la vida. Pero David acostumbraba a descargar los procesos y los tiempos que Dios tenía con él, o las circunstancias que Dios le hacía pasar, para convertirlos en una experiencia con Dios, descargarse y seguir caminando con Dios. Y la Biblia en este pasaje nos abre un camino maravilloso, precioso. ¿Para quién? Para quien está adolorido del alma, afligido. Para quien no sabe cómo resolver un problema, el alma duele. El alma duele. Profundo dolor en el pecho. Nada es peor que estar adoloridos en el alma. Y entonces abre este espacio, y después de haber vivido todo esto, cuando esto estuvo terminado, cuando todo esto acabó, y David se encontró con Dios para que Dios sanara el alma, él escribe el Salmo 62. Y entonces tiene sentido lo que aquí dice. ¿Por qué? Bueno, él dice: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y no resbalaré. ¿Hasta cuándo maquinarán contra un hombre tratando todos de aplastarlo, como pared desplomada o como cerca derribada?
Solamente consultan para arrojar su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Está describiendo David la situación que vivió cuando al mirar a sus consejeros y a sus amigos, a sus leales, lo traicionaron y se fueron con Absalón. Porque pensaban que ahora Absalón iba a reinar, por eso se fueron con Absalón. Pero también cómo estaban planeando matarlo. Y aquí en este párrafo, en este primer párrafo, él lo describe, está resumiendo cosas. ¿Quién es Dios y quiénes son los hombres? Y luego dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperen en Él todo el tiempo, pueblos. Derramen delante de Él su corazón. Dios es nuestro refugio. Pero hay algo que me llama la atención en este segundo párrafo. En el primero lo había mencionado, no resbalaré. Y aquí vuelve a repetir, no resbalaré. ¿Por qué? Porque comúnmente los problemas que enfrentamos, que tienen que ver con el alma, con las heridas que alguien clavó en nuestro corazón, con el daño que alguien nos hizo, comúnmente nos hacen resbalar. Es decir, al error de alguien, yo me doy permiso de cometer otro error. Como lo hizo Absalón. Violaron a su hermana y Absalón resbaló, mató a su hermano Amón. Es la manera como sentimos que podemos liberarnos de alguien que nos hizo un daño, de algo que nos dañó, y es siempre generando una venganza. Esa es una parte de la respuesta del hombre ante los problemas del alma. Pero David le dice a Dios, no quiero resbalar, no me permitas resbalar. Y entendiendo que tenía él una relación con Dios, que hablaba con Dios, entre las cosas que le pedía es, no me permitas resbalar, no me permitas hacer daño, no me permitas comportarme de la misma manera. Porque parece que el daño que una persona nos hace es una invitación para que nosotros hagamos nuestro propio daño. Y parece que tenemos permiso porque él me hizo esto, bueno, entonces ahora yo le hago esto. No, David era un hombre íntegro, si bien era un hombre con flaquezas y con debilidades, aún en la vida moral, era un hombre íntegro en su corazón con Dios y sabía y entendía perfectamente lo que no debía de hacer a pesar de que se lo hicieran a él. Y dice, ahora expresa, ¿quiénes son los que lo atacan? Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Estaba hablando de cómo lo traicionaron. No confíen en el hombre, dice, porque son mentira y son vanidad. Pesándolos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Tampoco confíen en la violencia, es decir, tampoco se desquiten. Y luego dice, ni en la rapiña, no despojen a nadie, no se envanezcan, y si aumentan sus riquezas, tampoco confíen en ellas, dice, no pongan el corazón en ellas. Está hablando David de todas las cosas a las que un hombre puede recurrir en un momento de aflicción. Está diciendo lo que le había pasado a él en este proceso y en este problema familiar, en esta tragedia familiar, y les dice, no confíen en el hombre, no confíen en la violencia, no confíen en la rapiña y no confíen en las riquezas. Y entonces tiene mucho sentido el versículo 5 al 8. Porque allí habla de lo que Dios era para él.
hay un acto de confrontación entre Dios y el hombre. Y dice lo que Dios es. Ya dijo lo que son los hombres, ya dijo lo que es la violencia, ya dijo lo que es la riqueza. Y ahora dice, alma mía, en Dios solamente reposa. ¿Podemos alcanzar reposo en Dios cuando tenemos este tipo de aflicciones? Esta mañana, en el primer servicio, Jonatán hablaba de ese hermoso pasaje. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dios no es sádico. Dios no desampara la obra de sus manos. Dios tiene propósitos para nosotros. Porque hubo un acto que sucedió en el momento cuando David iba huyendo. Semei, un descendiente de Saúl, cuando David llevaba, dice, mucha amargura en su corazón, mucho dolor en su corazón, dice que Semei fue y le escupía y le aventaba polvo y lo maldecía. Y entonces un compañero, un subalterno de David, le dice, déjame que lo mate como un perro. Y David le dice, si Dios le ha dado a Semei maldecirme, yo lo acepto. Porque Dios ha permitido que él me maldiga. No todas las cosas malas en nuestra vida realmente son malas. O no todas las cosas que nosotros vemos como malas realmente son malas para nosotros. Recuerdo un día, fui a ver a mi papá para quejarme de una situación que ha pasado con una persona que él me mandó y que, pues, realmente habló mal de mí. Y entonces fui y le dije, iba yo a visitar a esa persona porque ya no la había visto en la iglesia, pero pasé a ver a mi papá. Y le platiqué, le dije, voy a ver a esta persona porque fíjate que ha pasado esto, pero después de que me dijo todo esto, dejó de ir a la iglesia. Y muy despreocupado, mira, déjate de problemas. A veces necesitas quien te aterrice para que no te creas mucho. Y solo tú sabes con qué frecuencia lo necesitas. Algo que yo creía malo para mí, entendí que era bueno para mí. Y que las cosas que llegan a nuestra vida Dios las permite. No discernimos si esto era necesario, si esto era una advertencia, si esto lo necesitábamos o no. No lo discernimos. Simplemente todas las cosas que suceden a nuestra manera de ver y que no son lo que queremos, las vemos mal. David sabía que todo lo que estaba llegando en ese momento Dios lo había permitido. Pero que en medio de toda esa circunstancia, David podía tener descanso en Dios porque dice, alma mía, en Dios solamente descansa. Porque nadie puede tener un propósito en la vida más que Dios. Nadie. Porque Dios es soberano. Porque Él decide todas las cosas y lo que Él decide es bueno. Y lo que decide para quienes lo aman es bueno. ¿Y cómo no podremos descansar en la vida aunque veamos tempestades levantarse si Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que Él se ha propuesto? Tú piensas que Dios no te oye, que Dios te olvidó, que la vida es mala, que nadie te entiende. Pero no has ido a descansar delante de Dios y no has ido a encontrar un reposo delante de Dios. Y lo primero que Dios quiere hacer es cobijarte. Dice Isaías, llevará a las recién paridas en sus brazos, dice.
O aquella historia de la oveja perdida. Fue hasta donde estaba aquella oveja, la encontró herida, la tomó en sus brazos, vendó sus heridas y la regresó al redil. Dios nos ama. Dios nos ama. Podemos descansar en Dios, pero todas las cosas que Dios permite tienen un propósito. En segundo, Dios es una roca. Roca y mi salvación. ¿Y qué es una roca? En momentos tan difíciles del alma, cuando hay que lidiar con los sentimientos y hay que lidiar con la amargura, con el dolor, con la tristeza, con el enojo, por cualquier situación, una roca es estabilidad. No tengo que volverme loco. No tiene que pagar quien no lo merece. No tengo que tomar decisiones tempestuosas. ¿Por qué? Porque necesito estabilidad. Y el hecho de que Dios sea mi refugio y yo me refugie en Él, hay una condición natural en eso. Porque me da estabilidad, pero me da consejo. Se parece a aquellas veces cuando uno llegaba a la casa de los papás y traía una situación, un problema. Y entonces uno pensaba, voy a ver a mis papás. Llegaba a la casa y les platicaba el problema que uno tenía. Y entonces lo que hacía mi mamá, preguntaba primero, ¿ya comiste? Y si no había comido, me daba de comer. Y después de comer, ella me estaba escuchando, o mi papá. Me abrazaban, me daban mis cachetaditas, así como las de mi papá. Nos daban unas cachetaditas, una palmada, un beso, y lo escuchaban a uno. Y después de que salía uno de la casa, salía uno con un consejo que podía aliviarle los problemas. Y es decir, en un refugio hay descanso, pero hay consejo. Y el salmista dice, tú eres mi refugio. Y tengo dos cosas en el refugio. Tengo tres cosas en el refugio. Descanso, provisión y consejo. ¿Qué hacer? Y pronto nos damos cuenta cuando vamos a Dios, que Dios tiene una palabra de sabiduría para que enfrentemos los problemas difíciles de la vida y podamos salir de donde estamos hundidos. ¿Por qué? El alma es un lugar de Dios. Habrá dicho los hijos de Coré en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El alma tiene sed de Dios, porque Dios hizo el alma para morada de Él. Él solamente puede meter mano a nuestra alma. Y es cierto que en un problema podemos recurrir, se puede llenar nuestro pensamiento de ideas destructivas, podemos tomar decisiones tempestivas, pero también podemos refugiarnos en Dios, encontrar entendimiento, aceptar las cosas que están sucediendo y decirle, necesito descanso, necesito consejo, necesito sabiduría para enfrentar y resolver esto. Porque las crisis nos hacen crecer. Ninguna crisis es para destruirnos o para dejarnos atorados en la crisis. Mucha gente se queda estancada en su crisis, pero una crisis nos hace crecer. Y entonces David está viendo en Dios descanso, estabilidad, refugio y salvación. Hace 26 años murió el pastor Rolando Gutiérrez Cortés, presidente de la Junta Bautista
un extraordinario hombre. Y su tumba se puso una inscripción: en ti, oh Dios, está acallada mi alma. En ti reposa mi alma. ¿Por qué? Porque David veía no solo esta vida como el fin. Mucha gente vive en esta vida como si esto fuera el fin. Es decir, solo esto y se acabó. Cuidado. Y cuidado si tus aflicciones te hacen pensar que solo esta vida y se acabó. ¿Por qué? Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y después sea juzgado. Pero para David esto era una esperanza. Él es mi salvación. Yo sé que esto ha pasado, yo sé que la vida tiene tantos problemas, tantos tormentos, pero un día veré a mi Redentor, un día veré a mi Salvador, un día estaré en la casa de mi Padre. Ver la vida más allá de lo que vemos. Nosotros nos adaptamos a ver solo el problema y no miramos más allá. Decía Jonathan una frase muy interesante hoy, entre otras frases que dijo, interesantes. Cuando Dios comienza algo, Dios conoce el final. Dios ya sabe el final. Dios sabe lo que está haciendo. Y decir, en Dios está acallada mi alma. En Dios está esperando mi alma. Solo en Él está refugiada mi alma. Es algo que tenemos que aprender. Porque los problemas no tienen necesariamente que destruirnos. Los problemas no tienen que matarnos. Los problemas tenemos que entenderlos, tenemos que descansar en Dios, refugiarnos en Él, recibir el consejo de Él. Porque entonces David empieza a dar órdenes y a decirles, este es el plan. No para matar a su hijo que quería usurpar el trono, no tenía ese problema. Él sabía que venían para matarlos a ellos y ellos tenían que defenderse. Y les dijo, este es el plan. Indudablemente, cuando él habla del refugio de Dios en su vida, está hablando y refiriéndose al consejo y a la sabiduría que Dios da. Y cuando nosotros encontramos todo esto en medio de un gran problema, una gran tragedia, que podamos encontrar nosotros descanso en Dios, encontrar estabilidad, que podamos encontrar un lugar seguro donde tengamos consejo y sabiduría suficiente y donde podamos encontrar también la salvación de hacernos ver mucho más allá de nuestros problemas. Es decir, no es que el alma se esconde, sea escondida. Es que el alma se refugia en Dios para ser vivificada, para encontrar vida, para volver a encontrar propósito, para volver a entusiasmar con la vida, para ser restaurados, para ser sanados, para ser perfeccionados, para que Dios haya cumplido su buen propósito para nosotros. ¿En quién nos refugiamos? Hay almas cansadas y cargadas. Este salmo nos ha conducido. ¿Qué hacer cuando el alma está cansada, está cargada y está turbada? Vayamos a Dios. Vayamos a Dios. Digámosle a Dios. Porque Dios oye, Dios entiende, Dios ama. Y lo que Dios quiere es que tú entiendas sus propósitos y te los hará entender. ¿A dónde ir cuando el alma está cargada? Cierra tus ojos. ¿De qué estás cansado?
aflige? Todos tenemos una imagen, pero nadie puede ver lo que hay dentro. ¿Qué te aflige? Ve a Dios. Ve a Dios. Habla con Él claramente. Porque Dios es descanso. Dios es estabilidad. Dios es refugio. Y Dios es salvación. Dios, tú conoces cada persona, conoces nuestra alma. Es un lugar que tú conoces muy bien y que tú la hiciste para tu presencia. ¿A dónde llevamos nuestros problemas? ¿A dónde llevamos nuestras cargas? ¿A dónde nos dirigimos, Señor, cuando el dolor nos ha impactado? Señor, que esta tarde tu palabra pueda ser una respuesta o pueda que a un alma que ha de ser afligida, Señor. Dios, cada alma te necesita. Ayúdanos a entender que necesitamos recurrir a ti, que te necesitamos a ti, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.